Bien, yes, perfecto. Bueno, chiques, llegó la hora entonces. Vamos a arrancar este club de lectura de este lunes lluvioso. Vamos a escuchar ahora el tercer cuento de lo que sabe la señorita Kim de Cho Nam-ju. Este cuento se llama Ausente. Tu padre no está, se ha ido de casa. Eso fue lo que me dijo mi madre por teléfono mientras estaba en el metro al salir del trabajo. Por un instante no la entendí. ¿No está en casa? ¿Habrá salido? ¿Volverá? No, se ha ido de casa y no sé dónde está ni cuándo regresará. No la creí. Lo hubiera hecho si me hubiese dicho que se había ido a los montes a avanzar el budismo. Tenía 62 años. Perdón. Tenía 72 años. No padecía Alzheimer ni ninguna otra enfermedad psíquica. Era un caballero que trataba de usted a su mujer, 7 años menor que él, pero un machista que no se acercaba a la mesa hasta que la comida estuviera servida, con los cubiertos alineados y el vaso en su lugar. Un trabajador que hasta el jubilarse no faltó a su puesto salvo cuando murieron sus padres y sus suegros, pues ni siquiera pidió la baja al nacer sus hijos. Una persona que no confiaba en nada que no fuera físico y por eso no tenía tarjetas de crédito ni usaba la banca online. Así era mi padre, y me parecía imposible que estuviera fuera de casa solo. Pregunté como unas 10 veces a mi madre de qué me estaba hablando, y me bajé en la siguiente estación, una desde la que se podían hacerse trasbordos a varias líneas de metro. Me arrastró una avalancha de gente que se dirigía a otras líneas como ovejas en un rebaño, y cuando por fin me di cuenta de que estaba fuera del follón, se había cortado la llamada. Me compré una lata de café frío en una máquina expendedora y desde un banco del andén llamé a mi madre. ¿Qué noticia es esa? ¿Por qué se ha ido de casa? ¿Cuándo? No te lo conté, pero ocurrió hace un mes, contestó mi madre. ¿Cómo? ¿Y me lo dices ahora? Creí que volvería en un par de días. ¡Qué vergüenza! ¿Estás segura de que se fue por voluntad propia? ¿No existe ni la más mínima posibilidad de que lo hayan secuestrado o de que sea una desaparición? Pregunté. Dejó una carta. En secundaria quise irme de casa y dejé una nota a mis padres. Fue después de que mi madre me pegara por beber alcohol a escondidas en casa de una amiga. En la carta escribí un discurso alegando que, a pesar de que admitía que había cometido un error, era inaceptable el trato inhumano que mi madre había tenido conmigo, así que les pedía que no me buscaran. Cuando acabaron las clases, me fui a casa de una amiga. Me quedé hasta la hora de la cena, pero no pude estar más porque la hermana de mi amiga emitía claras señales de que no deseaba que estuviese allí. Sin un lugar al que ir, pasé horas en el parque del barrio hasta que decidí volver a casa. Como no había nadie, desistí de la idea de alejarme de mi familia. Pero al no encontrar la carta, no tuve más remedio que desaparecer, aunque lo que hice fue coger la mochila y las zapatillas y meterme en el armario. Allí me dormí por el cansancio hasta que oí a mi madre que llamaba a la puerta de la habitación avisándome de que la cena estaba lista. Medio dormida, salí de mi escondite y con las zapatillas en la mano me senté en la mesa. Devuélvelas a su lugar y deja la mochila en tu cuarto, dijo mi madre como si nada. La obedecí y me senté a cenar. Mis hermanos tampoco comentaron nada. Cuando acabamos, me puse el pijama, vi un rato la tele y me acosté. ¿No estaría mi padre escondido en el armario? Me lo imaginé, un señor mayor, acurrucado en ese reducido espacio, con los zapatos en la mano.
Pero ya había pasado un mes y era imposible que continuara allí porque le hubiese dado un calambre. ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Crees que deberíamos poner una denuncia? No sé si la policía acepta denuncias sobre personas que se van de casa por propia voluntad. Lo averiguaré. ¿Ya lo saben mis hermanos? Pregunté. No. Por favor, avisales vos. No sabría cómo decírselo. Era igual de difícil para mí. Ay, padre mío, ojalá te hubieras metido a monje budista. Si nos hubiéramos enterado de que habías abrazado la religión para librarte del dolor y los sufrimientos mundanos, los reproches hubieran durado poco, pero la tristeza por la pérdida hubiese sido larga. Respiré hondo 2 veces y llamé a mis hermanos. El mayor guardó silencio varios minutos, y al fin me dijo que iba a pasar por casa de nuestros padres. El segundo se puso muy nervioso, pero antes de colgar me propuso que nos reuniéramos al día siguiente, porque esa noche celebraba el aniversario de bodas con su mujer. Entonces le grité que no dijera disparates y que viniera inmediatamente. Saqué el móvil y busqué el plano del metro en internet. El viaje hasta casa de mi madre incluía 2 transbordos. Tenías que irte de casa ahora, reproché mentalmente a mi padre. Hice mis cálculos y concluí que llegaría a eso de las 9. Suponiendo que nuestro debate sobre mi padre pudiera extenderse unas 2 horas, terminaría a las 11 y volvería a casa sobre las 12:30. Entonces, por rápido que me duchara y me preparara para dormir, no me acostaría antes de la 1:30. Caray, buen momento para largarse de casa, papá. Olía a Cheonggukjang por todo el callejón. Pausa para una aclaración acá sobre el término Cheonggukjang. Es pasta de soja fermentada sin sal. Es un condimento muy usado en la gastronomía tradicional coreana, casi siempre en estofados o Cheonggukjang jjigae, que es el estofado de esta pasta de soja fermentada sin sal. Se caracteriza por su peculiar sabor, adictivo, según dicen los que están acostumbrados a él, pero más por su fuerte aroma. Yo no sé si el miso está fermentado con sal. Esto, si querés fijarte, Mati, fíjate, porque por ahí es esa diferencia de fermentación. Un seguchan, no, Cheonggukjang. Sigue el libro. Va, el cuento. Sin saber que el aroma procedía de casa de mis padres, me pregunté quién estaría cenando tan tarde. Encima de la mesa había comida de más, pues a esas horas mi madre incluso había asado pescado y preparado tortitas de calabacín. Mis hermanos ya estaban cenando y mi madre, al verme entrar, dijo: ¿Por qué llegas tan tarde? Ve a lavarte las manos y siéntate. Estaba a punto de gritar que qué les pasaba y si en esa situación no se les atragantaba la comida, pero entonces uno de mis hermanos pidió más arroz. Resignada, me senté a la mesa. Mi cerebro insistía en que no era normal, pero mi cuerpo me decía lo contrario. Se me estaba haciendo la boca agua con ese aroma. Entonces no sé cuál es la diferencia, Mati. Desde pequeños, a mis hermanos y a mí nos encantaba comer arroz con estofado de Cheonggukjang, un plato para el paladar adulto que no solía gustar a los niños. Mi madre lo preparaba agregando kimchi de rábano picado para darle una textura más rica, además de carne de cerdo picada, tofu y una cucharada de dojang casero de mi tía que daba al caldo un sabor más intenso y profundo. Pausa acá, aclaración número 2 sobre el término dojang. Dojang es una pasta de soja fermentada. Respecto al Cheonggukjang, su tiempo de fermentación es más largo y tanto su sabor como su aroma son más suaves. Su uso es aún más amplio y variado.
mucha pasta de soja fermentada de distintos tipos. Pero mi padre lo detestaba, sobre todo por su olor, que decía que se le impregnaban las fibras de la ropa, incluso en la raíz del pelo, y que no se iba. Por eso de niños solo podíamos disfrutarlo cuando mi padre regresaba a casa tarde porque debía hacer horas extra. En cuanto se jubiló, mi madre no volvió a prepararlo. Me serví una cucharada generosa de estofado y lo mezclé con el arroz. Los granos remojados en el caldo pastoso desaparecían en la boca al tragarlos con impaciencia, y en mi organismo me calentaban me calentaban el estómago hasta hacerme sudar. Era para mí un manjar. ¿Y qué decir del kimchi, que estaba más rico que cuando lo comía en casa, pese a ser el mismo que preparaba mi madre? Así, la cena terminó pasada las 10 de la noche. Durante ese tiempo conversamos como si nada, como si nos hubiésemos reunido en un día festivo. Pero ya sin comida y sentados en el sofá, nos pusimos todos muy serios y el ambiente se enrareció. Como mi cuñada, la mujer de mi hermano mayor, se sentía incómoda, se ofreció a preparar café y se fue a la cocina. Entonces el segundo reprochó al mayor. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué la has traído? Forma parte de la familia, contestó mi hermano mayor. Tiene que saberlo. ¿Y tú? ¿No le has contado a tu mujer lo que ha pasado? Claro que no. Hoy es nuestro aniversario e íbamos a cenar afuera. Incluso habíamos dejado al niño con mis suegros. Mi mujer está sola, esperándome en un restaurante, así que no puedo quedarme mucho rato. En ese caso, no tendrías que haberle pedido más arroz a mamá. Los calmé y les pregunté a mi madre qué pasaba. Entonces respondió, con un largo suspiro: el día 17 del mes pasado, o sea, cuando salí con mis amigas, al volver a casa me encontré un post-it en la nevera. Al decirlo, se acercó al aparador que estaba bajo la tele sin levantarse, arrastrando las piernas y manteniendo la posición en la que había estado sentada en el suelo. De uno de los cajones sacó un papel y leyó lo que había allí escrito. Aunque sea en esta etapa final, quiero vivir mi vida. No me busquéis. Me llevo el 1.600.000 wones de la cuenta de ahorros del banco. Quiero vivir. Lo siento. De pronto, mi hermano mayor le arrancó la nota a mi madre, mientras el otro volvía a leer las mismas frases en voz más alta y se reía. ¿Acaso se has vuelto loco? Mi cuñada volvió de la cocina sosteniendo una bandeja con 5 tazas de café. Mis hermanos dejaron de hablar y el mayor le devolvió el post-it a mi madre, que al ver por enésima vez la caligrafía de mi padre, rompió a llorar. Llevo esperando un mes, tratando de convencerme de que si no él vuelve hoy, lo hará mañana o pasado. Ya no sé qué hacer, por eso lo llamé. El segundo reaccionó nervioso tras beber un sorbo de la taza. No hay otra opción. Debemos denunciarlo a la policía. No sé si es mucha plata. No tengo idea. Pero no es un caso de desaparición. Se fue de casa por voluntad propia. No creo que la policía se lo tome en serio. Tampoco está enfermo ni mal de la cabeza. ¿Qué puede hacer la policía? Sería mejor recurrir a un detective privado. ¿Por qué eres tan negativo? Piensa en la edad de papá. Puede tener demencia senil sin que lo sepamos. O puede estar sufriendo por problemas de dinero o por amenazas de alguien. En el peor de los casos puede estar implicado en algún crimen. Acá, perdón. Es la conversación entre los hermanos. Escúchate. ¿Y dices que yo soy el negativo?
Déjate de tonterías. Para zanjar su discusión, le pregunté a mi madre si alguien podía tener noticias de mi padre. Tu padre no hablaba con nadie. Después de jubilarse, siempre estaba en casa viendo la televisión. Contacté con tu tío fingiendo que llamaba para saludarlos, pero parecía no saber nada. Y en la agenda de su móvil, los únicos números guardados son los nuestros, el de la casa de tu tío y el de tu tía. ¿Se ha ido sin móvil?, pregunté. Se ha ido como si nada. No se ha llevado ni un calzoncillo. Solo cogió la ropa de montañismo que se compró este otoño. ¿Recuerdas que te comenté lo desconcertada que estaba porque tu padre no iba nunca a las montañas? Se fue con Hola, ¿qué esa mierda ropa, leen? con las zapatillas y la grabadora que le compraste tú. Sobre el dinero, consulté al banco y me informaron que lo había retirado el día anterior. Mi segundo hermano me preguntó, ¿le compraste una grabadora? Ah, gracias por esos 100 bits ozones. Estamos leyendo Lo que sabe la señorita Kim de Cho Nam-ju. Es el tercer cuento de este libro que se llama Ausente. Hola Eli también, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias nuevamente ozones. Un gusto tenerte por acá. ¿Hay spoilers? No. Le compré un reproductor de audio digital porque papá quería saber qué era lo que los jóvenes llevaban siempre en los oídos. Le dije que ya se podía escuchar música y la radio con el móvil y que, si quería, podía comprarle un modelo que tuviera esas funciones. Pero no quiso. Entonces le comenté que también había aparatos que solo servían para escuchar música y eso sí le gustó. Se lo di con unas 100 canciones grabadas. ¿Cuándo?, preguntó mi hermano. Hace bastante, unos 3 meses. ¿Y no te llamó después? No, contesté. ¿Y a ti? Tampoco. Te lo pregunto porque eres su hijita preferida. El mayor asintió con la cabeza a lo que decía el segundo y dijo: Tiene razón, te mimaba y te compraba caramelos y ropa, algo que nunca hizo con nosotros. Recuerdo el alboroto que se armó cuando dijiste que te ibas a independizar. Casi te rapa la cabeza, ¿no? Por eso no entiendo su conducta. ¿Cómo espera que se case su querida Benjamina sin padre? Hace 2 años, cuando le dije a mi familia que quería independizarme y mudarme a un piso cerca de mi trabajo, mi padre montó en cólera y me regañó por ser tan imprudente, ignorante de lo peligroso que era el mundo fuera de casa. Antes de que te cases debo protegerte. Me voy a encargar de que nada manche tu historial. Papá, ya tengo 29 años y hace 5 años que dejé de estudiar. Ya soy una mujer adulta. ¿Realmente crees que no me he manchado? Mi confesión de que no solo estaba manchada, sino de que estaba llena de otras marcas y grietas, y que no le daba importancia, lo escandalizó. A partir de ese día, discutimos a diario. Retaba a mi padre, que cuestionaba mis valores y mi actitud, y nuestra relación iba de mal en peor. Al final, la convivencia en casa fue imposible. Mi padre se rindió. Me entregó los 30 millones de wones que había ahorrado y que pensaba regalarme en mi boda para que alquilase un piso. Sin embargo, puso como cláusula que 2 años después, cuando venciera el contrato de alquiler, me casara. Sin vacilar, acepté el dinero y su condición, ya que mi novio y yo pensábamos casarnos tras ahorrar 2 años más para la boda. Aunque me sentía sola y no era fácil trabajar y ocuparme de los quehaceres del hogar sin ayuda, la independencia era mejor que vivir con mis padres. La distancia contribuyó a normalizar la relación con mi padre. En primavera se cumplirían los 2 años que mi padre me dio como plazo. Por suerte, o por desgracia, mantenía un noviazgo estable, y mi padre, antes de irse de casa, me comentó que lo ideal sería conocer a los padres de mi novio en invierno para empezar los preparativos y casarme en primavera.
Hola, Leoncito, ¿cómo estás? A ver, para resumirte un poco el cuento, tenemos acá a nuestra protagonista que descubre que su padre se fue de un día para el otro de su casa. La llamó desesperada la madre, le tuvo que avisar a los dos hermanos mayores que ella que vayan a juntarse a su casa a ver qué hacen. Y ahora está recordando este trato que hicieron con su padre, la protagonista, para que se independice con la condición de que se case en 2 años con su novio. Porque él quería que sea muy a la antigua, que se vaya de casa recién cuando se casara. Ese es el resumen. Y sigue así. Por suerte o por desgracia, mantenía un noviazgo estable y mi padre, antes de irse de casa, me comentó que lo ideal sería conocer a los padres de mi novio en invierno para empezar con los preparativos y casarme en primavera. Pero mi padre se había ido. Se había ido. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría explicarle la situación a mi novio? ¿Podría mi madre acudir a la cita con los futuros consuegros y plantarse allí sola el día de la boda? En realidad, pensar en casarme cuando no sabíamos dónde estaba mi padre me parecía absurdo. Pero si no llegaba a celebrarse la boda, ¿tendría que renovar el contrato de alquiler? Las dudas se encadenaban en mi cabeza cuando de pronto me nació un fuerte resentimiento por preocuparme solo por mi vida y mi bienestar más que por mi padre, que no sabíamos dónde estaba. Sacudí la cabeza para despejar la mente y dije que me encargaría de pegar carteles de "Se busca" en la calle. Mi hermano mayor dijo que iría a la policía a poner una denuncia y mi madre que, aunque no estaba segura de si sería lo correcto, que avisaría a mi tío y a mi tía. Entonces el mayor le pregunta a mi hermano segundo: ¿y tú qué piensas hacer? Si nada da resultado, contrataré a un detective para encontrar a papá. ¿Cómo es posible que siempre te mantengas al margen de lo que sucede en casa? ¿No eres su hijo? Es tu padre. El hombre que te crió, te dio de comer y trabajó toda la vida para ofrecerte una buena educación. Dejémoslo claro, dijo mi hermano segundo. De niño siempre tuve que ponerme la ropa que te iba pequeña. Nunca me dieron prioridad y soy el único que no consiguió estudios superiores. ¿Por qué no te esforzaste? Dijo mi hermano mayor. No puedes culpar a papá de eso. Ella fue a la universidad esforzándose. Tú no. Al tercer intento entraste en una de las que no recuerdo ni el nombre. 3 años te pagó papá la academia de preparación a la selectividad. ¿Quién no puede ir a la universidad con ese apoyo? Mi madre gritó al ver a mis hermanos al que alzaban cada vez más la voz. ¡Basta ya! ¿De mayores seguirán peleándose? Soy su madre y ahora la persona al cargo de la familia. ¿Cómo pueden discutir delante de mí? Nadie me ha preguntado qué pienso de esta situación. Nadie me ha preguntado cómo estoy pasando estos días. Son unos desconsiderados. ¿Qué van a pensar mi nuera? Me sorprendí. No porque hablara en voz alta, ni por verla tan enfadada. Lo que me asombraba era su dicción, clara y precisa. En casa, cuando hablábamos alrededor de la mesa mientras merendábamos, casi siempre era mi padre el que cortaba el bacalao. Era el único que opinaba, pues mi madre murmuraba de vez en cuando como si hablara sola, mientras que mis hermanos y yo asentíamos a lo que decía el cabeza de familia. Mi padre tomaba todas las decisiones, grandes y pequeñas, sobre las mudanzas, la educación o el trabajo de los hijos, viajes familiares, hasta qué comer en los restaurantes y qué canal íbamos a ver, y mi madre susurraba. Por eso nunca imaginé que tuviera tan buena dicción, ni que fuera capaz de expresar lo que pensaba y sentía con esa simpleza y claridad. Nuestra primera reunión para hablar de mi padre no dio frutos.
Ayudé a mis hermanos a sacar el coche del estrecho callejón de casa de mis padres, vigilando para que no chocaran con los edificios o con los automóviles estacionados. En cuanto vi que se alejaban, me despedí de mi madre, pero ella me hizo una mueca, como si tuviera algo más que decir. Suponiendo que podría haber información que mi madre no hubiera querido revelar a sus hijos, la seguí. De nuevo en casa, cogió un montón de papeles que había encima del microondas. Eran facturas, de luz, de agua, de gas, del móvil, etc. ¿Puedo pagar todo esto en el banco? En ese momento me di cuenta de por qué mi madre, después de un mes, había decidido confesar a sus hijos que su padre se había ido de casa. Estaba a punto de vencer el plazo de pago de las facturas y ella, que toda la vida había recibido lo justo para comprar comida sin saber cómo gestionaba su marido la economía doméstica, estaba desesperada. De todo lo referente al dinero se había encargado mi padre desde que se casaron. Más aún, después de retirarse, dijo que le hacía feliz ir al banco con tiempo, recordando que antes de jubilarse se saltaba el almuerzo los últimos días del plazo de pago porque era la única hora a la que podía acudir a la ventanilla. Recuerdo haberle preguntado por qué no se lo encargaba a mamá, que estaba en casa. Su respuesta fue: es un deber que me corresponde. Para eso estoy. Era su deber. Como pagar las facturas, había otros deberes que alegaba que eran suyos. Lo mismo dijo cuando su hijo mayor, tras suspender la selectividad por segundo año consecutivo, manifestó que renunciaría a los estudios universitarios y que se pondría a trabajar para ayudarlo con los gastos de la educación de sus hermanos. También cuando mi madre se enteró de que no estaba cobrando un sueldo debido a las dificultades que atravesaba la empresa para la que trabajaba, y al recomendarnos que no hiciéramos nada cuando estábamos a punto de salir hacia el hospital tras recibir la noticia de que mi abuela había perdido el conocimiento. Nos lo impidió y nos dijo que era su deber. Ahora, en la casa no había nadie que pudiera realizar aquellas tareas a las que mi padre solía referirse como su deber. Hubiera podido llevarme las facturas y pagarlas yo, pero decidí no hacerlo. En lugar de eso, le expliqué a mi madre lo que debía hacer, porque quería que aprendiera. Le indiqué que fuera al banco, que sacara un número de la máquina, que se acercara a la ventanilla cuando la llamaran y que pidiera ayuda al empleado. Tras escuchar mis indicaciones, mi madre frunció los labios y comentó: esa explicación no me sirve. Como supusimos, la policía consideró que lo de mi padre no era un caso de desaparición, porque se había ido de casa por voluntad propia, así que no investigó el tema. Mi madre retiró los carteles de Se Busca que pegué por el vecindario. Demasiados bromistas, dijo. Aunque los desechó porque no quería que corrieran rumores. Ay, perdón, esto lo voy a leer de vuelta. Demasiado bromistas, dijo. Aunque los desechó porque no querría que corrieran rumores poco certeros o chismes sobre nuestra familia. Seguíamos sin conocer el paradero de mi padre mientras se acercaba a la estación fría. El sábado mantuvimos una segunda reunión familiar. De nuevo, mi madre preparó estofado de chonggukjang. También hizo asado de costillas y ensalada picante con gelatina de almidón de bellota, mi plato favorito. Esa vez repetí el arroz. Mi hermano mayor le dijo a mi madre, con los labios grasientos por el asado de costillas, que no sirviera más comida y eructó. Las cuñadas no pudieron venir porque estaban ocupadas. Mientras mi madre, mis hermanos y yo estábamos en la sala de estar suspirando, mis 3 sobrinos se apoderaron de la habitación de mi padre. Para aquellos niños que al vivir en apartamentos tenían que caminar en puntillas para evitar conflictos con los vecinos del edificio, la casa de los abuelos, una vivienda unifamiliar, era mejor que un parque. Saltaban desde el escritorio, se montaban en la silla con ruedas y abrían todos los cajones para sacar lo que había dentro.
También arrancaron todas las páginas del calendario que colgaba encima del espejo, hicieron bolitas de papel y empezaron a tirárselas como si fuera una pelea de bolas de nieve. Pero enseguida, no satisfechos con desordenar la habitación del abuelo, expandieron su territorio y salieron a la sala riéndose a carcajadas. Mi madre gritó, sosteniendo su taza de café: ¡No corran! ¡Que van a tirar el café! ¡Vayan todos a jugar al cuarto! Estaban exaltados por razones que desconocía, pero de pronto los oí decir: hacía tiempo que no jugábamos en esta habitación. ¡Qué divertido! ¡Qué cosas más raras hay aquí! Cuando me independicé, mi padre convirtió mi habitación en su despacho. Aunque no tenía muchos libros ni le gustaba leer, me pidió que le dejara el escritorio, uno en forma de H porque a la izquierda tenía un estante de libros de 5 niveles que había usado desde la secundaria. Como el estudio que alquilé tenía casi todo lo que necesitaba, decidí ser generosa y se lo regalé. Meses después, cuando entré en la habitación, vi que el estante había una colección de romance de los Tres Reinos, una autobiografía de empresarios famosos y una versión actual de las Analectas de Confucio. Mientras vivía con mis padres, siempre que mis sobrinos nos visitaban, mi habitación se convertía en su rincón del recreo. Tiraban todos los libros al suelo, vaciaban los cajones y al menos un frasco de cosméticos se rompía. Pero desde que mi padre lo transformó en despacho, toda la familia se aseguraba de mantener ese espacio intacto. Y eso que él no hacía comentarios al respecto, ni expresaba abiertamente su rechazo a que sus nietos entraran a esa habitación, aunque tampoco decía que podíamos dejar que los niños jugasen allí. Con el tiempo, mis sobrinos se acostumbraron y daban por hecho que el despacho del abuelo era una zona restringida. El calendario destrozado, los libros de romance de los Tres Reinos colocados en forma de escalera sobre el escritorio y niños correteando por todas partes con los mofletes rojos por el calor. Durante mucho rato me quedé mirando el despacho de mi padre. Me extrañaba ver esa habitación sin él, pero no era una sensación desagradable. Al contrario, me satisfacía verla tan desordenada y me sentía culpable por ello. Al final, mi hermano mayor sacó el tema de contratar a un detective privado. Para nuestra sorpresa, el segundo desaprobó la idea. He hecho averiguaciones por mi cuenta y es mejor descartar esa opción. He oído que los detectives exigen dinero para todos sin hacer bien el trabajo. Lo peor es que no puedes reclamar porque esa gente es capaz de cualquier cosa. Mi madre coincidió con él. A mí tampoco me convence la idea. No quiero relacionarme con personas peligrosas. Entonces, ¿hasta cuándo seguirás de brazos cruzados? No sabemos dónde ni cómo está. Puede haber muerto. No tiene amigos ni móvil. Tampoco usa tarjeta de crédito para que podamos rastrear sus pagos. Ni una pista. Ya no sé qué podemos hacer o dónde buscar. Aunque la usaba poco, mi padre sí tenía tarjeta de crédito. Una a mi nombre que le di hace un año. Estaba acostumbrado a pagar en metálico, pero me parecía que se sentía incómodo cuando salía con los amigos, cuando tenía que comprar algo con urgencia o cuando iba al hospital. Un día me dijo que alguien le había dicho que conseguir un nuevo cliente de crédito favorecía la evaluación de rendimiento de los banqueros y que si era así, quería abrir una con mi novio, que trabajaba en un banco. Pero en esa época, mi novio y yo no nos hablábamos por una pelea que habíamos tenido. Por eso, sin decirle nada, le di una de las mías, la que abrí para ayudar a mi novio y cuyo mantenimiento seguía pagando sin usarla. Considéralo un bonus que te da tu hija, pero tampoco gastes mucho, si no quieres dejarme en descubierto. Le dije medio en broma, medio en serio, esperando meterla de nuevo en el monedero si la rechazaba. Como esa vez que se enfadó cuando mis hermanos y yo le ofrecimos una cantidad mensual después de su jubilación para que se la gastase en lo que quisiera, y se negó afirmando que un padre no debería depender de sus hijos.
Si su idea de una relación paterno-filial era esa, no queríamos ofenderlo, y mucho menos incomodarlo. Desde entonces, como ahorro, cada vez depositamos ese dinero en una cuenta bancaria. Mi padre se quedó mirando la tarjeta de crédito, donde aparecía la imagen de un zapato de tacón de color rojo sobre un fondo rosa y en la que ponía 2030 Ladies Card. Segundos después, la cogió sin vacilar, pidiéndome que no se lo dijese a mi madre. Su comportamiento me sorprendió, y no pude ni hacer una broma sobre lo que acababa de pasar. En los meses siguientes, noté que casi no la usaba. Durante un año entero, los mensajes de texto que recibí del banco sobre los pagos realizados con esa tarjeta fueron 4, y comprendían 13.000 y 34.000 wones gastados en un restaurante, 23.000 en una clínica ortopédica y 41.000 en una tienda de ropa. Nada después de su huida. Un día después de la segunda reunión familiar, o sea, el domingo, me llegó un mensaje enviado desde la web. Aprobado pago de 6.500 wones del 11 de diciembre a las 9:11. Restaurante Sam Gyori, monto acumulado 6.500 wones. Lo leí medio dormida y creí que era publicidad. Aparté el móvil porque el tono de la notificación me había interrumpido el sueño y me acosté mirando al lado contrario. En ese momento sentí como si me hubiera recibido un golpe en la cabeza. Salté de la cama. Era mi padre. Era el aviso de un pago realizado por él con mi tarjeta de crédito. De repente, la sangre me subió al cerebro y empezaron a dolerme los ojos. Busqué el número de mi hermano mayor para llamarlo, pero desistí. Debía mantener la calma. Mi padre sabía que, cada vez que usaba mi tarjeta, me llegaba un mensaje con los detalles del pago. La vez que fui a la clínica ortopédica, lo llamé después de recibirlo para preguntarle si se había lesionado. Si usas la tarjeta de crédito, la compañía te dice cuándo has gastado, cuánto y dónde. Pero como la que tienes va a mi nombre, el mensaje me llega a mí. Mi padre contestó. Perdón. Entonces, ¿sabes todo lo que he gastado hasta ahora con tu tarjeta? ¡Qué falta de intimidad! Ya no podré usarla, dijo mi padre riendo. Pero unos días más tarde la utilizó de nuevo como si nada. Esa vez intuía que no se trataba de alguien que la había robado o recogido de la calle. Estaba segura de que era mi padre, a pesar de ser consciente de que, si pagaba con ella, me enteraría de que había comido un menú de 6.500 wones en el restaurante Sam Gyori. ¿Por qué lo había hecho? Encendí el portátil y busqué ese restaurante en internet. Había un montón con el mismo nombre. Unos vendían sopa de fideos y asado de costillas de cerdo, y otros guiso de pez espada o pollo hervido con caldo. Intenté acceder a la web del banco para ver el historial de transacciones, pero no recordaba la contraseña. Me equivoqué 3 veces y a la cuarta el sistema me pidió que escribiera el número de mi carnet de identidad. Me equivoqué 2 veces más y apareció en la pantalla el aviso de que si introducía una vez más una contraseña incorrecta, la cuenta se bloquearía. Llamé al número de atención al cliente, pero como era domingo, solo podía denunciar la pérdida o el robo de la tarjeta. Pensé por un instante en declarar la tarjeta como robada, considerando que sería la forma más rápida de encontrar a mi padre. Sin embargo, lo descarté. ¿Qué pasaría con nuestra relación si recurría a ese método y daban por su paradero como si fuera un ladrón? También podría entregar a la policía los datos del pago para, con su ayuda, localizar el restaurante donde había comido, aunque no sabía si la policía hacía esa clase de trabajos o si tenía esas facultades. Entonces traté de descifrar mi contraseña. Saqué un folio y empecé a anotar todas las contraseñas que usaba, incluso las que había dejado de utilizar hacía años. De esas borré las 6 que ya había probado, las más fáciles y recientes. Así las fui eliminando una a una hasta que me quedaron 2. Elegí una y la introduje en el sistema. Error.
La cuenta se bloqueó y la pantalla mostró un aviso que me indicaba que debía llamar atención al cliente para desbloquearla. Decidí no contarle nada a mi madre ni a mis hermanos porque presentía que los mensajes de texto continuarían. Lamentablemente, mi padre traicionó mis expectativas, pues esa tarde no volvió a usar la tarjeta. Al día siguiente, tras una larga consulta con la operadora del servicio de atención al cliente, pude actualizar mi contraseña y acceder a la cuenta. Ahí confirmé que el restaurante Sangyori al que había ido mi padre estaba en Gwangyeong, una zona sin relación con mi familia, pues nunca habíamos estado en ese barrio. Tampoco mi padre había trabajado en esa zona ni teníamos parientes que residían allí. Llamé al local. Era un restaurante que vendía comida sencilla y el menú que ofrecían a 6.500 wones estaba compuesto por arroz, sopa de soja y guarnición. Era un establecimiento humilde, donde solían desayunar los vendedores de los mercados cercanos. A mi pregunta de si recordaban a un hombre que había comido sopa de brotes de soja la mañana anterior, la dueña respondió que eran incontables sus clientes y no podían recordarlos a todos. Ay, sí, me dio un hambre. Chiques, este stream es muy angurriento. Tipo, hablamos mucho de comida, el cuento habla de comida. No se aguanta tanto antojo. Vamos a seguir. Mi primo vino a mi trabajo para invitarme a su boda. Tenía casi la misma edad que yo. Nació 2 meses después. Cuando estudiábamos, mis amigas creían que era mi novio. Sin saber por qué, me emocioné con la invitación. Casi lloré. De adolescente, odiaba que tuviéramos la misma edad. En cualquier situación, las familias nos comparaban. Nos hacían ponernos de espaldas para ver quién había crecido más y nos preguntaban por nuestras calificaciones para ver quién era mejor estudiante. Allá. Por suerte, éramos como todo adolescente medio de Corea. En cuanto a estatura, mi primo creció más rápido, pero luego lo adelanté, aunque finalmente él acabó siendo más alto. En rendimiento académico, fui mejor estudiante en nuestra época escolar, pero ingresamos en universidades de nivel similar. Las comparaciones cesaron cuando mi primo entró en el servicio militar y al finalizarlo nos separaban 2 años, porque mientras estaba en la mili me gradué y me puse a trabajar. Siempre creí que me casaría primero, pero la vida era impredecible. ¿Quién hubiera dicho que mi primo, que no tenía novia, contraería matrimonio antes que yo? Hola Dani, ¿cómo estás? Sabes que hay invitaciones digitales, ¿verdad? ¿Por qué querías verme? No lo sé, contestó mi primo. Quería darte la invitación en persona. No solo eres mi prima, también mi mejor amiga. Si fuera mujer, te lanzaría el ramo. Si te parece bien, te puedo dar... ¿Cómo se llaman? Las flores que lleva el novio en la solapa. El botonier, le dije. Eso. Te lo lanzaré al terminar la ceremonia. ¿No crees que sería impropio recibir eso en mi situación? Ah, dijo. Un largo silencio llenó el ambiente. No estaba para hablar de sus planes de boda, ni podía desahogarme con él sacando el tema de mi padre, menos siendo inminente un acontecimiento tan importante en su vida. Lo único que podía era abrir y cerrar la invitación de boda porque no tenía nada que decir ni nada con qué distraerme. Al darse cuenta, mi primo me golpeó en el hombro y me dijo: «Pronto volverá, estoy seguro». A decir verdad, estoy bien, le contesté. Trabajo como si nada hubiera ocurrido porque tengo que hacerlo para mantenerme. Como bien, y son pocas las noches en las que no logro conciliar el sueño. Mi vida sigue. Me alegro oírlo. El tío te quería mucho. Al enterarme, me preocupé más por ti que por la tía. No era la primera vez que me lo decía. Pese a nuestros frecuentes paseos juntos, los billetes que metía en mi bolsillo a escondidas de mis hermanos y las molestias que se tomaba para venir a recogerme a la parada del autobús las noches que llegaba muy tarde,
Jamás imaginé que pudiera ser su preferida. ¿Por qué no lo pensé? No pude asentir ni refutar el comentario de mi primo. En la boda, mi madre lloró como una magdalena. Empezó a sollozar en cuanto entró el novio, pero explotó en un fuerte llanto al compás de la marcha final de la ceremonia. La madre de la novia se volvió para ver quién sollozaba. Después de las fotos, mi tía cogió a mi madre de la mano, que tenía la nariz y los ojos rojos. Al percibir su calidez, mi madre volvió a romper a llorar. En realidad, todos hubieran entendido nuestra ausencia en la boda, pero mi madre y yo, incapaces de ignorar las obligaciones familiares, las amistades, los formalismos y las convenciones sociales, decidimos asistir, y tuvimos que soportar una tensión incómoda de los demás, así como el consuelo exagerado y las miradas dudosas de otros. Tal vez nuestra intención era vivir el día a día, aunque eso implicara aguantar todo lo anterior. De todas maneras, al final el llanto de mi madre me avergonzó y abandoné el salón sola, sin quedarme a comer. Esa noche recibí el segundo mensaje de texto sobre un pago realizado de 22.000 wones en una cafetería de Hongdae. Llegó mientras estaba en el cine con mi novio. El contenido del mensaje era desconcertante. Tan confundida como aturdida, miré un rato la pantalla del móvil. En esa cafetería se pagaba antes de tomar nada, y 22.000 wones implicaban 2 bebidas o más, o bebidas más postre. Analizando los datos, era posible llegar a la conclusión de que mi padre podría estar aún allí. Pedí disculpas a mi novio y salí del cine antes de que pudiera reaccionar. Cogí un taxi y me dirigí a Hongdae. Había mucho tráfico. Por lo general, el viaje desde el cine hasta ese barrio duraba unos 20 minutos. Pero cuando a medio camino me fijé el reloj, había pasado media hora. Mis piernas temblaban impacientes. El taxista, mirándome inquieto por el retrovisor, me preguntó si llegaba tarde a una cita. Sin filtrar mis pensamientos, le dije que iba a buscar a mi padre. ¿Tiene Alzheimer? Qué pena. Trataré de ir lo más rápido posible, me dijo. Pero el taxista no dejó de hablar. Dijo que era mejor internarlo en una residencia de ancianos, porque al final toda la familia se cansaría de él, y me llamó buena hija, sin saber nada de mí o de mi padre. Me pareció un entrometido. Sin embargo, más allá de mis impresiones sobre ese hombre, se me saltaron las lágrimas. Entonces agaché la cabeza, me cubrí la cara con las manos y lloré hasta llegar a mi destino. Una amplia ventana dejaba al descubierto el interior de la cafetería. No había mesas vacías. Todos estaban con los ojos fijos en la pantalla del portátil o leyendo un libro, salvo un hombre sentado en la mesa más cercana a la puerta, que tenía la mirada perdida. Mientras subía las escaleras de ladrillo de la entrada, las piernas me temblaban. Tampoco tenía fuerza en el brazo, por eso empujé la puerta con todo el cuerpo. Mi padre no estaba en la cola de pedidos. Miré a mi alrededor y subí a la segunda planta. La mayoría de los clientes era gente joven, más o menos de mi edad. Me llamó la atención la cabeza canosa que vi en la mesa de la esquina cerca de la ventana. Era una señora mayor que llevaba la melena hasta los hombros. Enfrente de ella vi la espalda de un hombre de hombros estrechos con sombrero de lana. Se me aceleró el pulso. Me encogí y me acerqué con cuidado. Sobre la mesa había una servilleta utilizada para envolver un sándwich, un plato, 2 tenedores y 2 vasos de plástico. Mi corazón estaba a punto de reventar. Para serenarme, me apreté el pecho izquierdo con la palma de la mano derecha. Di pasos lentos y miré fijamente, sin importarme parecer descortés o discreta o indiscreta, a la señora. Estaba tan concentrada en su conversación que no se dio cuenta de que me acercaba. Ella hablaba y el hombre movía la cabeza verticalmente, expresando su consentimiento sobre lo que oía. Estaba a medio metro de ellos, pero no los escuchaba, aunque no estaba segura de si era por la música, que estaba demasiado fuerte, o porque tenía la cabeza entumecida por el impacto psicológico de la escena que estaba presenciando. Al final,
Identifiqué el suéter gris del hombre. Estiré el brazo tembloroso y le toqué el hombro. Se volvió despacio. ¿Disculpe? No era mi padre. De cerca, la pareja se veía hasta 10 años menor que él. Le he confundido con otra persona. Ni siquiera pude disculparme, pues salí corriendo de la cafetería. Mi corazón latía más fuerte que cuando estaba cerca de ellos. Por eso me di varios golpes en el pecho y me fijé en todas las personas de ese lugar. Nunca imaginé que estar rodeada de caras desconocidas podría ser tan tétrico. Saqué el móvil y comprobé la hora de recepción del mensaje. Había pasado ya 1 hora y mientras tanto, mi novio me había llamado 6 veces, además de enviarme 2 mensajes instantáneos. Me pedía que lo llamara porque estaba preocupado. Bajé al primer piso. Miré de nuevo a mi alrededor y pedí un café americano con hielo. Mostré a la cajera una foto de mi padre que tenía en el móvil para preguntarle si lo había visto. Le di otros detalles, como que acababa de gastarse allí 22.000 wones, pero nada obtuve de ella. Me contestó que trabajaba a tiempo parcial, que su turno había comenzado hacía 20 minutos y que la cajera anterior ya se había ido. No sé qué busca, me dijo, pero si desea ver lo que han grabado las cámaras de seguridad, debe poner una denuncia. Me tomé el café americano con hielo de un trago. De lo helado que estaba, me dolió la cabeza. ¿Con quién habría gastado mi padre 22.000 wones en esa cafetería? La imagen de la señora de melena cana hasta los hombros no se me borraba de la cabeza. Segundo. Mi padre sigue ausente. Mis hermanos y yo visitamos con frecuencia a mi madre porque está sola. Los fines de semana a veces vienen todos, hasta mis cuñadas y mis sobrinos. Otras solo mis hermanos que se traen a los niños, aunque la mayoría del tiempo estamos mis hermanos y yo. Mi madre, que solía preparar comida de más, ahora solo apunta a los ingredientes. La comida la preparamos entre todos. Hace poco freímos tortitas de kimchi y el otro día asamos carne de cerdo. Estos días hemos amasado dumplings. Nos ha sorprendido lo bien que los hace mi segundo hermano. Al terminar de comer, mis hermanos lavan los platos. Mientras uno los friega con jabón, el otro los enjuaga. Reconozco que no son los hombres con los que he vivido 2/3 de mi vida. Mi cuñada se ríe y dice que en su casa se reparten las tareas. Hace de todo. Cocina, lava los platos, limpia y pone la ropa en la lavadora. Y lo hace todo muy bien. Lo extraño es que cuando entra en esta casa es una persona totalmente distinta. Es como si entrase en otra dimensión. Se sienta en el sofá y no mueve ni un dedo. Temiendo haber sido imprudente, mi cuñada mira de reojo a mi madre, que dice que hoy los hombres deben repartirse las tareas del hogar. Me sorprende su comentario, porque no creí que ella pudiera pensar de esa manera. Hasta no hace mucho, en una era en la que los quehaceres domésticos debían compartirse entre el hombre y la mujer, ella sola se encargaba de todo. Y yo que pensaba que tenías un don para las tareas de la casa. Nadie tiene ese don, me dijo. Estoy harta. Preparando y compartiendo comida juntos, hemos aprendido mucho los unos de los otros. Ahora sé que mi hermano mayor tiene un diploma en repostería y que su sueño es abrir su propia cafetería-pastelería. Solo es un proyecto, pero quiere ponerlo en marcha cuando termine de ahorrar el dinero necesario para la inversión inicial. Su mujer está de acuerdo. También me enteré que mi segundo hermano ha ido a un centro de fertilidad porque después de tener a su primer hijo, no pudieron conseguir al segundo. Con su mujer, decidieron conformarse con el hijo que tenían y darle lo mejor. Pero se sintieron presionados por lo que decían los demás. Que su niño, siendo hijo único, se sentiría solo y que debían tener otro.
Mi madre, que también hacía esos comentarios hirientes, se disculpó y prometió no hablar más del tema. Ahora tengo un chat con mis hermanos donde nos intercambiamos mensajes y nos turnamos para llamar a mi madre por las noches y preguntarle cómo le ha ido el día. Yo he cortado con mi novio, me han ascendido en el trabajo y he renovado el contrato de alquiler de mi estudio. Me siguen llegando, aunque de vez en cuando, mensajes de la compañía de la tarjeta de crédito. Unos 12.000 wones en una sala de karaoke en un barrio de Seúl. 58.000 en una tienda a las afueras de la capital. 16.000 en un restaurante en las faldas del monte Jiri, al sur del país. 124.000 en el otro de marisco de la isla Jeju. Con los primeros mensajes me puse más nerviosa. Incluso fui varias veces a los lugares donde se realizaron los pagos. Pero jamás encontré a mi padre. Tampoco me topé con personas que respondieran afirmativamente a mi pregunta de si habían visto al hombre de la foto en mi móvil. Así que, después de varias búsquedas frustradas, decidí no correr más de aquí para allá. Puede que algunos digan que estoy loca, pero creo que esos mensajes son cartas de mi padre. Estoy bien, el paisaje es espectacular, no te preocupes por mí, no le hables de esto a tu madre. Imagino a mi padre subiendo el monte Jiri, disfrutando la brisa del mar de Jeju, caminando por las calles de un barrio lleno de gente joven con un café americano en la mano. Me apena decirlo, pero el resto de la familia está satisfecha con la vida que lleva, aunque no esté él. Y parece que mi padre también está viviendo plenamente su día a día lejos de la familia. A estas alturas, estoy segura de que, cuando vuelva, lo recibiremos como si nada hubiera pasado y que la vida se irá. Así termina el tercer cuento de Lo que sabe la señorita Kim de Cho Nam-soo, titulado Ausente. Me re gustó este cuento. Sabe muchas cosas. Me re gustó este cuento. Chiques. Fa. Qué loco. Me encanta cómo tiene esta temática de... No sé si decirle modernización de las costumbres, ¿no? Pero como esta actualización de las dinámicas familiares. Medio tirando a lo progresivo también, ¿no? Por esto de, bueno, este hombre, esta figura paterna, ¿no? Tipo, mandamás de la casa, tenía como sus deberes autoasignados, como que él mismo decía que eran sus deberes. Y nada, tipo, me parece muy interesante eso de cómo sin esa presencia se fueron como justamente repartiendo las tareas o este desafío que tuvo la madre. No sé si tanto desafío porque demostró tener como cierta firmeza y carácter para plantarse, pero al mismo tiempo eso de, ay, pero no quiero ir al banco, no me sirve ir al banco, no quería encargarme de esto. Y encima, el cómo cambió la dinámica de los hermanos también me parece muy interesante por esto que marcaban de tipo, como que había una preferida y eso generaba cierta discordia entre ellos. Pero cómo se terminan como conociendo más también. O sea, a partir de una ausencia se afianzaron más sus vínculos. Me pareció menos triste que los anteriores. Igual no es que tenga que ser mejor por no ser triste, pero está bueno. Claro, este no es... Podría ser... O sea, es como agridulce, creo yo. Porque aunque se lamente y claramente la protagonista lo pasa mal con la ausencia de su padre, también reconoce ese lado como positivo de la situación de afianzar más sus vínculos con su madre y con sus hermanos. E incluso creo que con ella misma, porque incluso tenía como esta obligación hacia con su padre de, ay, me tengo que casar con mi novio, sí o sí. Y no lo hizo, y está haciendo la suya, y le está yendo bien en el laburo, y vive sola, y está contenta. Nada, es muy interesante. Aunque prueba que todos los padres son abandonadores. Enojate, hermana, el libro. Sin duda el machismo es algo muy coreano. Este libro lo demuestra. ¿Saben
qué? Dato de color, chiques. Les cuento que la semana que viene toca leer el cuento que le da título al